Hola a todos. Es un placer volver a encontrarnos. Les doy la bienvenida en representación de Seidor Analytics. Para los que no nos conocen, somos una unidad de negocio dentro del grupo Seidor, dedicada a brindar soluciones analíticas para ayudar a nuestros socios con sus datos. Tenemos la mayor experiencia en el mercado de Business Intelligent, Analytics, ciencia de datos y Big Data, siempre acompañando a nuestros clientes a conseguir sus objetivos a través de la implementación de soluciones, con los más altos estándares de calidad. Contamos con presencia directa con capacidad comercial y técnica en más de 80 oficinas en 39 países. También a través de nuestra red de socios estamos presentes en más de 100 ciudades. Este contenido fue preparado con dedicación para que pueda disfrutarlo. Nuestros speakers son profesionales calificados y especialmente seleccionados para este evento. Por eso, si les surgen preguntas, no dude en escribirlas en el chat de esta plataforma y a medida que avancemos las contestaremos. Póngase cómodo que estamos por comenzar. Buenos días a todos, ¿qué tal? Antes que nada, muchas gracias a Ana por su presentación. Me presento, mi nombre es Rodrigo Tamarit, soy ejecutivo comercial en Grupo Seidor, en Seidor Analytics, y el día de hoy vamos a estar haciendo una presentación junto con Gerardo, que ahora yo lo voy a presentar. Vamos a ver un poco de integración de datos junto a Qlik y Zap, ¿sí? La idea, como siempre les digo, es que esto pueda ser interactivo, que todos nos puedan hacer sus preguntas. Obviamente pueden hacernos las consultas al chat y luego van a estar respondidas. Así que, si les parece, comenzamos y nos ponemos a trabajar. Lo dicho al principio, me va a estar acompañando hoy en este evento en vivo Gerardo Espinosa. Gerardo es el Senior Solution Architect dentro de Qlik, ¿sí? Para lo que sería QDI, Qlik Data Integration. Y lo dicho al principio, ¿no? Mi nombre es Rodrigo, ejecutivo comercial en Seidor. Para que tengan una idea de cómo vamos a estar llevando el evento, contarles, ¿sí? Justamente los 4 pasos que va a tener el mismo. Vamos a tener un primer paso de presentación. Acá vamos a presentar a Seidor. La presentación que va a estar realizando Gerardo de QDI. En una tercera instancia vamos a coordinar la demo. Va a haber una pequeña demostración de la herramienta para que puedan ustedes también observarla y puedan hacernos sus preguntas. Y por último, un pequeño cierre dándole un final al evento, ¿sí? Así que, si les parece bien, para comenzar, un poco de nosotros, un poco de Seidor, ¿sí? Obviamente, comentarles que Seidor es una empresa global, está presente en 32 países con 68 sedes, siendo que yo me encuentro hoy participando en lo que es la oficina para Buenos Aires, ¿sí? Básicamente, Grupo Seidor cuenta con muchas soluciones, cuenta con distintos tipos de servicios en donde se pueden identificar rápidamente la analítica tradicional, ¿sí? Justamente lo que tiene que ver con la gestión y el desempeño de tu empresa, la analítica avanzada o la ciencia de datos. Acá vamos a ver herramientas que están relacionadas justamente con el Machine Learning y con el análisis predictivo para tomar mejores decisiones. Big Data, para descubrir justamente los datos que hay alrededor de nuestra empresa. Gobierno de datos, hoy algo muy consultado por ustedes como usuarios, justamente la posibilidad de poder gestionar eficazmente la calidad de los datos de nuestra empresa. Data Management, por ahí un poco sumado a lo que había arriba con respecto a gobierno de datos, consolidar esas fuentes de datos, enriquecerla y mejorar el dato para no solamente para consumo de la empresa, sino para todos los empleados de la misma, ¿sí? Y por último, la transformación de la organización, justamente con perfiles de la organización, analistas de datos, con capacitaciones también a medida para todos ustedes. Entonces, Grupo Seidor no solamente vende la solución, ¿sí? No solamente gestionamos la licencia, sino que además también los acompañamos en todo el proceso, ¿sí? Desde la creación del licenciamiento hasta los servicios, pasando también por las capacitaciones y el servicio de ayuda. Lo dicho anteriormente, parte de nuestro abanico de soluciones tiene que ver justamente con Business Analytics, soluciones orientadas al área de negocio, finanzas. Acá vamos a encontrar herramientas como justamente Qlik, que hoy vamos a tener una demo
con Gerardo, y justamente con lo que tenga que ver con indicadores, con dashboard, con KPIs, ¿sí? Data Analytics, justamente hoy ustedes lo saben, hoy el dato es la información por ahí más activa y más valiosa que la compañía tiene. Poder gestionarla con herramientas robustas y modernas es nuestro desafío. Y por último, en la parte de innovación, soluciones disruptivas e innovadoras para justamente poner a las compañías un paso adelante en lo que es esta ya famosa y muy renombrada por ustedes carrera de transformación digital, ¿no? Buscamos que las empresas cada vez puedan trabajar más y mejor con sus datos y tomar mejores decisiones en base a eso, ¿no? Continuando con nuestro calendario y con nuestro evento del día de hoy, vamos a tener la presentación de QDI. En este paso aprovecho para saludar a Gerardo, ¿sí? Gerardo va a estar llevando la presentación y además también la demo de la herramienta, justamente para, bueno, integrar tus datos con Click y SAP. Lo vamos a poder ver a detalle. Lo último que le digo, antes de darle el paso a Gerardo, cualquier consulta que tengan, cualquier pregunta que tengan, por favor pueden escribirlas al chat, que luego las mismas van a ser respondidas. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Bienvenidos a todos. Es un gusto estar por aquí para nosotros como Click, en conjunto con Seidor. Gracias por el espacio. Vamos a estar platicando el día de hoy precisamente de la plataforma de Click para la integración de datos, o QDI, como nosotros internamente la conocemos, Click Data Integration. Y déjenme empezar con una pregunta que normalmente hacemos nosotros cuando estamos hablando de datos. Y no es una pregunta nueva, es una pregunta que ya se vienen haciendo muchas personas desde hace ya un buen tiempo. Y es, ¿lo estamos haciendo realmente bien? Cuando hablamos de en términos de datos, me gusta empezar con esa pregunta. ¿Estamos haciendo realmente bien las cosas? Y lo que pasa es que precisamente Gartner ha estado indagando con nuestros clientes, con todos nuestros usuarios y diferentes empresas acerca de sus proyectos y sus proyectos específicamente de Big Data y Business Intelligence. Y han tenido bastantes respuestas interesantes con respecto a esto. Por lo menos en resumen, ellos sacan en conclusión que al menos entre el 70 y el 80% de los proyectos de la construcción de un data lake o la construcción de un tablero van a tener una fuerte tendencia a la falla. Además, ya yendo a casos muy puntuales, existen managers que han informado, oye, ¿sabes qué? Me tomó alrededor de un año ejecutar un simple control de cambios. Ya había terminado yo el repositorio, ya estaba listo mi data warehouse, mi data lake, y resulta que cuando yo llego con estas personas que están viéndose beneficiadas precisamente del repositorio, me dicen, necesito un cambio, necesito un ajuste, y me toma más de un año. Alrededor del 75% de todos esos procesos del año de cambios fueron codificación y pruebas. Entonces, realmente les quisiera dejar esta pregunta. ¿Estamos haciendo realmente bien el trabajo cuando hablamos del manejo de datos? Pensando precisamente en esto, Click nos ha ayudado a crear una plataforma que tiene 3 herramientas principales y que nos van a ayudar a hacer mucho más eficiente el movimiento de los datos. Primeramente vamos a tener a Click Replicate. Replicate es una herramienta que nos sirve para mover datos de origen a destino y su principal característica es que puede mover los datos a tiempo real. Los datos a tiempo real los consigue mover por medio del Change Data Capture basado en la lectura de los logs de nuestros diferentes orígenes de datos, que pueden ser bases de datos tradicionales, pueden ser warehouse, archivos planos, mainframes, aplicaciones cloud, on-premise, y por último, pero no menos importante, precisamente de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, va a ser de la extracción de datos de SAP, ¿no? ¿Cuántas veces hemos intentado extraer datos de SAP y se vuelve realmente complicado? El día de hoy vamos a ver cómo lo hacemos de una manera amigable. Cuando nosotros movemos datos, lo hacemos con 3 diferentes propósitos. El primero de ellos puede ser simplemente mover los datos hacia un repositorio tradicional, un MySQL, un Postgres. Pudiera ser que queramos llevar inclusive los datos al propio HANA o algún proyecto de migración que tengamos por ahí en mente, ¿no? Que queramos migrar los datos hacia algún servicio en Amazon, hacia algún servicio en Azure, alguna arquitectura, por ejemplo, orientada a eventos, por ejemplo, un Kafka. Desde este primer punto, nosotros ya seríamos capaces de encontrar información valiosa de los datos que estamos moviendo. ¿Por qué?
Porque desde Replicate nosotros somos capaces de filtrar y transformar los datos. Es muy importante que nosotros consideremos que al estar moviendo los datos a tiempo real, nuestro objetivo es impactar lo menos posible a nuestros orígenes de datos, y precisamente pensando en eso, el filtrado y la transformación ocurren aquí en Replicate. Pudiera ser que eventualmente nosotros empecemos a buscar construir un repositorio un poco más estructurado, con sus capas bien definidas, una capa de landing, una capa de data marts, empezar a modelar nuestros propios indicadores, nuestros KPIs. Y precisamente cuando empezamos a hablar de este tipo de estructuras, de arquitecturas, empezamos a pensar en la construcción de un data warehouse. Pero es imposible pensar en el concepto del data warehouse sin el hecho de empezar a decir, bueno, pues tengo que construir store procedures, voy a tener que hacer una estructura de un data warehouse, ese tipo de cosas que realmente nos llevan bastante tiempo y bastantes tareas repetitivas. Pensando justamente en eso, está la segunda herramienta de QDI, que es Qlik Compose. Qlik Compose tiene como objetivo principal automatizar la creación del data warehouse. Y cuando nosotros decimos automatizar, el objetivo principal de Qlik Compose es precisamente ayudarnos a eliminar esas tareas repetitivas, a generar ese código que normalmente nos llevaría a crear un data warehouse, ¿no? Y podemos hacerlo ya sea en un SQL Server, en un Oracle, hasta en un BigQuery. En algún momento pudiera ser que ya no sea suficiente almacenar nuestros datos en solo tablas, sino que estemos buscando hacerlo, almacenar los datos en un file system distribuido, como pudiera ser un Hadoop tradicional con uso HDFS, o bien si nosotros quisiéramos empezar a brincar a tecnologías en la nube, pudiera ser una ADLS en Azure, un S3 en AWS, un Google Cloud Storage pudiera ser también en GCP, ¿no? Invariablemente, cuando nosotros queremos construir un data lake, tenemos que desarrollar código de Hive, código de Spark, que definitivamente nos obliga a traer a un equipo especializado. No podemos desarrollar código solo por desarrollarlo. Qlik Compose tiene como objetivo principal también absorber ese código que nos llevaría a la creación del data lake, precisamente en AWS, en Azure, o inclusive en una tecnología de Databricks en el Delta Lake. Y por último, lo que queremos es que cuando ya creamos estos repositorios, nuestros usuarios empiecen a consumirlos. Nuestros usuarios normalmente no son expertos en SQL. Nuestros usuarios buscan tener una manera muy fácil de tomar los datos y llevarlos hacia sus reportes. Entonces, la tercera herramienta de QDI, que se llama Qlik Catalog, tiene como objetivo principal precisamente ayudar a nuestros usuarios a que ellos consuman los datos de una manera muy ágil y muy amigable. ¿Cómo vamos a lograr esto? Lo vamos a lograr por medio de una tienda virtual de datos. Van a estar aprovisionados y van a poder llevar los datos directamente hacia un ClickSense, hacia un Power BI o inclusive hacia un Tableau. O nuestros data scientists ya no van a perder el tiempo ni limpiando ni buscando datos. Ya están en el catálogo y dentro del catálogo tienen una métrica de calidad que precisamente les va a permitir identificar qué tan buena o qué tan mala es la calidad en el dato. Por último, déjenme platicarles un poquito de la matriz de plataformas soportadas antes de que yo empiece a demostrarles cómo es que funcionan las herramientas. Nosotros trabajamos con los proveedores más tradicionales de bases de datos, Oracle, SQL Server, con HANA inclusive, y también tenemos precisamente a SAP. SAP tenemos las diferentes versiones que hay disponibles en el mercado de SAP para poder trabajar. Y lo único que nosotros requerimos de parte de nuestros clientes para empezar a trabajar con las plataformas de SAP como fuentes es consultar precisamente qué tipo de licenciamiento tienen. Nosotros siempre nos apegamos al licenciamiento que tienen nuestros clientes para ofrecerles la mejor estrategia de extracción de datos desde SAP. Cuando movemos datos, como les decía, puede ser que los queramos mover a AWS, Azure o Google, también están soportados y somos partners precisamente de ellos. Y sin más, vamos precisamente a la demostración. Vamos a ver cómo es que funcionan las herramientas y lo fácil que es utilizarlas. Primeramente vamos a llegar por Replicate. Replicate, que es esa herramienta que les platicaba yo que sirve para mover datos de origen a destino. Cuando nosotros ingresemos a Replicate, vamos a encontrar un listado de tareas como las que tenemos aquí a continuación. Primeramente, yo les voy a mostrar una tarea que está moviendo datos desde SAP, pensando precisamente en que nos estamos pudiendo conectar directamente hacia las tablas. Entonces, cuando nosotros
Seleccionamos nuestra instancia de SAP. Nuestra instancia de SAP solo va a consistir en servidor, usuario, puerto, password, y en este caso nos pide, por ejemplo, el cliente en el que nos vamos a estar conectando, ¿no? Cuando nosotros tenemos definido nuestro origen y nuestro destino, que no es otra cosa que una base de datos tradicional, en este caso es un SQL Server, nosotros tenemos que seleccionar qué tablas queremos llevar en esta tarea de replicación. En este caso yo tengo dos tablas seleccionadas, la VBAC y la VBAP, que son tablas que tienen transacciones de ventas bastante importantes, ¿no? Entonces yo simplemente voy a seleccionar que quiero ejecutar mi tarea. Y una vez que empieza a lanzarse la tarea, me va a enviar desde el modo de diseñador hacia el modo de monitor. En el modo de diseñador, que es precisamente lo que acabamos de ver hace un momento, es donde me permite editar mi tarea, donde yo puedo añadir endpoints, donde yo puedo agregar las tablas que yo quiero empezar a replicar. Y cuando me envía hacia el modo de monitor, lo que hace precisamente Replicate es decir, perfecto, yo voy a ir a mostrarte qué es lo que está ocurriendo del lado de la tarea de replicación, ¿no? Vamos a esperar precisamente en lo que empieza a comunicarse Replicate con la instancia, empieza precisamente a pedir permiso hacia la instancia de SAP e inicia la tarea de replicación de toda la tabla completa. Primeramente lo que vamos a hacer es tomar una foto de cómo está nuestra base de datos e inmediatamente nosotros pasar a la lectura de los cambios. Del lado de Replicate, lo que está haciendo después de terminar la réplica completa es leer directamente del log. Es muy importante considerar que nosotros del lado de Replicate ya no necesitamos identificar o meter alguna lógica de cambios. Esto, como se está escribiendo precisamente en el log, ya en automático identifica los cambios, así ocurran hace 6 meses, hace un año, hace 3 años. Esto Replicate lo hace de manera natural. Entonces, aquí nos indica precisamente que ya está empezando a cargar las tablas directamente en nuestra base de datos. Tenemos unas gráficas que nos van diciendo en qué stage se encuentra de la carga completa, y una vez que la carga completa se empieza a terminar, nos empieza a indicar de este lado qué es lo que ha pasado y en qué estatus se encuentran nuestras tablas completas. Si yo en algún momento llegara a necesitar recargar alguna de estas tablas, yo lo puedo hacer por medio de este botón. No tengo que hacer recargas completas, ni mucho menos de 15, 20 tablas. Aquí tengo 2 tablas para una demostración, pero realmente la vida real nos va a hacer que necesitemos muchísimas más tablas. Cuando yo quiero empezar a monitorear precisamente los cambios, yo cambio a la vista de Change Processing. Change Processing me permite, de entrada, visualizar un nuevo set de gráficas que yo tengo primeramente de este lado. Yo puedo ver las gráficas que están esperando por cambios que van a llegar, los cambios que están aplicados, el throughput y la latencia. También puedo ver de manera muy granular qué es lo que está ocurriendo en la base de datos. Muy importante, yo puedo soportar eventos de insert, de update, de delete, inclusive eventos de tipo DDL, es decir, si agregamos columnas en el origen, las columnas se ven agregadas en el destino. Si las borramos, de igual manera, también se van a borrar en el destino. ¿Qué fue lo que entonces yo repliqué? Vamos a revisar precisamente cómo es que se ve dentro de mi SQL Server. En mi SQL Server yo tengo una base de datos precisamente esperando por los datos desde mi instancia de SAP. Yo voy a refrescar precisamente esta base de datos y en este momento lo que voy a hacer precisamente es mostrarles qué fue lo que yo me traje. Yo tengo mis tablitas de VBAC y mis tablitas de VBAP, que son precisamente las tablas que yo traje desde SAP. Ahora bien, yo voy a revisar si ya tengo los datos que yo estaba buscando, o por lo menos los que yo esperaba replicar. Voy a hacer un zoom precisamente hacia mi tabla. Y bueno, pareciera que yo ya tengo todos los datos que necesito aquí ya replicados, tanto de mi tabla VBAC como de mi tabla VBAP. Tengo, si se fijan, una tablita de -CT. ¿Qué es lo que pasa? Yo no voy a poder visualizar esta cantidad enorme de registros. Si yo inserto 10, si actualizo 20 registros, si los borro, realmente esto se va a ver muy, muy complicado. Entonces, pensando justamente en eso, voy a tener estas tabletas de -CT. Actualmente están vacías, están esperando precisamente por algún cambio. En este momento, como les platicaba, están vacías. Entonces, precisamente lo que voy a hacer es actualizar un par de registros directamente desde SAP. Yo lo que quiero es visualizar qué es lo que está pasando con estas tablitas.
y precisamente aquí yo tengo un simulador de carga, tengo yo mis dos tablas de VBAC, la tabla de VBAP, y yo le voy a decir que quiero insertarle 10 registros. Precisamente lo que yo quiero ver es a tiempo real cómo estoy moviendo los datos desde SAP hasta estas tablas. Entonces, yo voy a venir por acá, le voy a decir que inserte 10 registros y voy a ver ahora cómo Replicate detecta estos cambios. Recuerden que yo les decía, lo que me interesa precisamente es empezar a ver del lado de Replicate, primeramente, cómo está detectando los cambios directamente del log desde la base de datos de mi instancia de SAP. Y yo por acá estoy viendo precisamente eso. Ya detectó los 10 registros que yo inserté por medio de mi simulador de SAP. Yo ya inserté 10 registros del lado de SAP. Ahora precisamente lo que quiero ver es qué efecto tiene del lado de mi base de datos, ¿no? Vamos a hacer un F5. Precisamente aquí no voy a poder ver esos 10 registros. Es imposible ver en todo esto. Pero si yo vengo a mi tablita de _CT que les mostraba hace un momento, yo empiezo a ver precisamente los 10 registros de tipo insert. De igual manera, si yo hago un update, si yo hago un delete, si hago alguna modificación, yo voy a poder visualizarlo. Estas tablitas son tablitas opcionales, son de auditoría, pero sí se vuelven opcionales. ¿Por qué? Porque en algún momento ustedes me pueden decir, ¿sabes qué? Yo no tengo dimensionado ese espacio, yo no lo quiero, no me interesa conocer realmente lo que está pasando. El dato sí está llegando hacia las tablas de datos. Sin embargo, aquí tengo un extra, tengo la manera de visualizar qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, caso de los updates. Si yo actualizo un registro, también pudiera yo pedirle a esta tabla, oye, ¿sabes qué? A mí me interesa conocer cómo estaba el dato antes del update y cómo queda después del update. Yo puedo decirle también que me diga esta tabla en qué momento ocurre el cambio en el origen y en qué momento lo llevas al destino, de tal suerte que siempre estemos conscientes de los cambios que están ocurriendo del lado de nuestros orígenes y cómo están llegando hacia nuestros destinos. Muy interesante. Esto que acabamos de ver del lado de la replicación es leyendo directamente del log cuando nuestros clientes tienen licenciamiento de tipo Enterprise. ¿Qué pasa cuando nuestros clientes tienen un licenciamiento de tipo Runtime? Es decir, que solo pueden tomar los datos desde SAP usando o valiéndose directamente de los extractores de SAP. No hay ningún problema. Del lado de Replicate, ese tipo de cosas también ya están consideradas. Yo voy a venir por acá a una tarea que tengo precisamente creada para los extractores y si se fijan, de igual manera tengo mi origen, mi endpoint de origen, mi endpoint de destino y en este caso yo tengo aquí dos nombres de extractores que se dedican precisamente a llevar la transaccionalidad. Entonces yo simplemente le voy a decir que los inicie, que haga lo mismo que hizo hace un momento que les mostraba para la aplicación de SAP, es decir, que vaya y lea de la base de datos de SAP, pero ahora yo le voy a decir que lo haga en el modo de los extractores. La diferencia entre hacerlo directamente de los logs de la base de datos y hacerlo por el medio de los extractores es que los extractores lo hacen a intervalos de tiempo. No están leyendo o monitoreando constantemente, sino que los extractores tienen en su programación la ejecución de cada 5 minutos, cada 3 minutos, cada 10 minutos. Entonces, por medio de los extractores, nosotros vamos a poder tomar los datos sin estar afectando el licenciamiento que tienen nuestros clientes del lado de SAP y vamos a poder tomarlos a intervalos de tiempo. En este caso yo tengo configurados mis extractores para que tomen los datos cada 5 minutos. Entonces, una vez que se haga la carga completa, vamos a obtener la capacidad de tomar los datos y de estar monitoreando cada 5 minutos qué cambios llegan a ocurrir, ¿no? Entonces, yo voy a venir de este lado, voy a visualizar lo mismo que pasó hace un momento. Voy a visualizar cómo está cargando del lado de mi SQL Server. Me va avisando que está terminando de cargar todos los registros del lado desde SAP hacia mi SQL Server y yo los puedo visualizar directamente aquí en mi SQL Server. Yo puedo venir de este lado. Vamos a darle un refresh pequeño a mi base de datos. Vamos a abrir las tablas. Y ya tengo yo precisamente los datos de estos dos extractores, ¿no? Entonces yo voy a venir para acá, le voy a decir que quiero seleccionar precisamente esta tabla
y quiero ver qué fue lo que me trajo directamente con los extractores. Recuerden que los extractores son aplicaciones de ABAP diseñadas para traer un modelo muy específico desde nuestra instancia de SAP. Puede ser que queramos traer alguna factura, algún documento contable que queramos por ahí en el medio. Entonces, precisamente ese es el objetivo de nuestras instancias o nuestros extractores, ¿no? Yo voy a venir precisamente de este lado y ya empiezo a ver que ya me trajo ciertos datos de mi instancia de SAP. Recuerden, yo lo que quiero ahora es empezar a monitorear cómo estoy viendo los cambios. Aquí va a funcionar de una manera un poco diferente. Yo voy a tener que venir directamente a un documento desde SAP para poder empezar a hacer ciertos cambios. Entonces voy a venir precisamente hacia los tickets de compra que yo tengo por acá. Voy a elegir uno por acá en este medio. Y vamos a hacer una modificación precisamente a este ticket. Algo muy sencillo, pero que nos permita ver cómo Replicate va identificando los cambios de estos productos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a venir aquí al producto del flat screen, le voy a decir que quiero cambiar un poco el precio, no lo hagan en casa, por favor. Y recuerden, yo les decía, oigan, esto va a tardar cada 5 minutos en ejecutarse, es decir, mi extractor ya hizo su primera ejecución haciendo la carga full. Yo necesito un poco de tiempo en lo que vuelve a correr la programación de mi extractor, pero mi extractor ya no va a ir a buscar una carga full. Mi extractor va a ir precisamente a buscar un change processing. Y esto lo sigue haciendo, la tarea sigue ejecutándose y sigue en comunicación constante con el extractor, pero yo voy a tener que esperar precisamente en lo que ocurre el cambio. Entonces, en lo que ocurre el cambio, vamos a platicar precisamente cuáles son las características o qué es lo que podemos hacer del lado de Compose, que es precisamente la siguiente fase de nuestras herramientas de QDI. Entonces yo por acá ya salvé precisamente el documento, vamos a esperar en lo que empieza a detectar los cambios y vamos a hablar un poco de Compose. Compose, que es la segunda herramienta de QDI, tiene como objetivo principal ayudarnos a desarrollar o a construir nuestro Data Warehouse o nuestro Data Lake. Dentro de Compose nosotros vamos a poder crear proyectos de Data Warehouse, proyectos de Data Lake, como ya platicábamos, y yo tengo que seleccionar una tecnología. ¿Por qué dentro de Compose tengo que seleccionar una tecnología? Porque Compose como tal no tiene un motor de transformación. Compose se vale de lo más poderoso en nuestro ecosistema, que en este caso pudiera ser un SQL Server, como les mostraba, que es la base de datos en donde estoy depositando. Puede ser un clúster de Cloudera, puede ser un clúster de HT Insight en Azure, puede ser la misma tecnología de Databricks con el Delta Lake. Entonces yo voy a seleccionar, por ejemplo, on-premise, voy a decirle que seleccionaré el método de almacenamiento de Hive y utilizaré la plataforma de Cloudera como la plataforma de almacenamiento. Toda vez que yo selecciono la plataforma donde yo voy a guardar y donde yo voy a procesar todo el código que genera en Compose, recuerden, Compose genera el código por nosotros, lo que hace es arrojarme un asistente que me permite precisamente ir de la mano de Compose para crear mi repositorio. En este caso yo tengo 3 slots cuando estoy hablando de la construcción de un Data Lake. Y en el primer slot, y no va a cambiar ni para el Data Lake ni para el Data Warehouse, yo le tengo que indicar de dónde voy a sacar los datos y en dónde los voy a almacenar. Esa parte es bastante importante para Compose. Déjenme mostrarles muy rápido cómo es que se ve ahora un proyecto, pero de Data Warehouse. En este caso, precisamente extrayendo datos de SAP, así como yo se los acabo de mostrar hace un momento, pero esto está hecho precisamente con una adición que nosotros hicimos del lado de Qlik. Nosotros le llamamos a esto los aceleradores de SAP. Se vale precisamente de los extractores que les acabo de mostrar hace un momento para poder tomar los datos y una vez que toma los datos los deja en este caso en un SQL Server. Fíjense por acá, yo tengo en este proyecto de Qlik Compose para Data Warehouse, adicionalmente tengo 4 slots. Ahorita vamos a platicar precisamente a qué nos referimos con estos 4 slots. Pero si se fijan por acá, yo lo que tengo no son otra cosa que conexiones de base de datos. Tengo un servidor, un puerto, usuario, password. Y lo que está ocurriendo aquí es que Replicate está llevando los datos precisamente hacia ese SQL Server. Posteriormente yo le indico en dónde va a construir mi Data Warehouse, porque lo que me interesa precisamente es que Replicate
y en este caso Compose, se hablen y empiecen a construir la estructura de mi repositorio. Cuando yo ya estoy listo, no voy a tener que importar el modelo para este caso en específico, pero nosotros pudiéramos hacerlo si estuviéramos construyendo un data warehouse desde cero. En este caso es un acelerador para el order to cash del lado de SAP, pero si nosotros quisiéramos construir un data warehouse desde cero, nosotros podemos importar aquí el modelo de datos, ya sea de Erwin o de una base de datos tradicional, y nosotros vamos a poder visualizar precisamente nuestro modelo de datos. Aquí nosotros vamos a ver si se fijan de este lado, yo tengo los diferentes extractores que utilizo para este modelo de order to cash en específico. Tengo yo mis llaves primarias, mis llaves foráneas, tengo todas por cada una de mis entidades, ya las tengo relacionadas. Y hasta este punto, la parte interesante es que yo aquí lo único que hago es realmente visualizar mi modelo de datos. Yo puedo ir personalizando precisamente aquí qué es lo que quiero yo ajustar dentro de mi modelo de datos. Si yo necesito que un atributo en específico o un campo de alguna de mis entidades empiece a almacenar historia, yo lo puedo hacer por medio de esta columna que tengo aquí y simplemente cambiando el valor que tengo de aquí por un tipo 2. Lo que va a hacer es que a partir de que yo le defina que un atributo se convierte en un atributo de tipo 2, Compose dice, perfecto, este atributo de aquí en adelante necesita una estructura dentro del Data Warehouse que le permita almacenar historia. Y todo el código que yo genere también debe de ir orientado precisamente en que este atributo pueda almacenar historia. Pero esto ya lo hace Compose internamente. Si esto lo hiciéramos en una ETL tradicional, realmente sería bastante complejo. Cuando nosotros terminamos de personalizar nuestro modelo con las necesidades que tenemos del lado de nuestro negocio, lo que sigue precisamente es pedirle a Compose que él construya la estructura del Data Warehouse, como les decía. El objetivo es el menor desarrollo de código posible y precisamente aquí nos ayuda a generar nuestro Data Warehouse. Nos va a ayudar también con todos y cada uno de los procesos de carga que nosotros necesitemos para nuestro Data Warehouse. Aquí en este caso del Data Warehouse desde la carga hacia SAP. Y yo voy a poder visualizar también los mapeos. Los mapeos los hace en términos del origen, es decir, lo que ya cargamos con Replicate y nuestro destino que creamos con Compose. Nos ofrece también la equivalencia entre los datos que estamos cargando y los datos que están del lado de Compose. Y nos dice, oye, ¿sabes qué? Yo puedo hacer transformaciones en las que yo puedo hacer agregaciones, en las que yo puedo invocar funciones específicas del motor en el que yo esté trabajando. ¿Por qué? Porque precisamente Compose es el LT de QDI y es precisamente la herramienta que va a estar trabajando para poder hacer la transformación de los datos. Bueno, entonces aquí nosotros precisamente podemos invocar cualquier función, en este caso de SQL Server, pero si tuviéramos un Databricks, si tuviéramos un Delta Lake, precisamente nosotros vamos a poder invocar esas reglas de transformación. Inclusive podemos hacer reglas de calidad. Si bien Compose no es una herramienta de calidad de datos, nos permite hacer cierta limpieza dentro del flujo y ciertas reglas de validación. Una vez que nosotros tenemos definido precisamente ya lo que nosotros necesitamos en términos de transformaciones, en términos de reglas de limpieza y reglas de validación, nosotros le pedimos a Compose que genere el código. Compose genera el código y una vez que genera el código por nosotros, todo esto es código de SQL Server, código que nosotros tendríamos que desarrollar si no tuviéramos una herramienta de estas. Y precisamente Compose nos ayuda ya a desarrollar este código. Una vez que terminamos, simplemente ejecutamos y empieza a hacer la carga inicial de nuestro repositorio, es decir, de nuestro Data Warehouse. Cuando nosotros tenemos listo ya nuestro Data Warehouse, lo que sigue precisamente es generar nuestros data marts que es en donde es mucho más fácil consumir los datos. Estos data marts están pensados precisamente para consumir desde el order to cash, tienen ya sus modelos estrella ya bien definidos, tienen métricas, tienen dimensiones que son precisamente donde vamos a poder servir a nuestros usuarios para que ellos hagan reportes mucho más amigables. No es tan fácil consumir los datos desde el propio Data Warehouse, pero sí desde la parte de los data marts. Una vez que nosotros generamos nuestras tablas y generamos el código que carga hasta los data marts, porque también, así como lo hicimos para el Data Warehouse, también está posible para hacerse del lado de los data marts. Lo que nos interesa es que estas tareas queden calendarizadas y precisamente tenemos la capacidad de generar ciertos flujos por cada uno de los procesos que queramos, o bien si necesitamos nosotros hilar algún proceso en específico, nosotros aquí mismo vamos a poder generar todo ese proceso, ¿no? Nosotros vamos a poder ligar
nuestras tareas, ya sea que queramos llegar a una tarea optimizada, si queremos crear o dejar la carga de un Datamark en el medio. Todo ese tipo de tareas las vamos a poder dejar aquí ligadas sin ningún problema, ¿no? Si nosotros tenemos un script de SQL, algún script de Python, en el caso de un Data Lake, lo vamos a poder añadir ya sea que sea al principio o posterior de cada una de estas ejecuciones, según lo que nosotros necesitemos. Una vez que nosotros dejamos calendarizado nuestro proceso, como lo hacemos por acá, lo podemos hacer como una ejecución diaria, una ejecución mensual, una ejecución cada minuto, cada 5 minutos, pensando precisamente en tener los datos a real time dentro de nuestro data warehouse. Nosotros simplemente esperaríamos a tener los datos dentro de nuestros data marts. ¿Y cómo vamos a consumir los datos? Déjenme, antes de pasar precisamente hacia catálogo, revisar si ya detectó precisamente el extractor los cambios. Si se fijan, aquí están los cambios que nosotros hicimos. Teníamos 2 productos, por eso y detecta precisamente los 2 cambios de los productos que teníamos ahí. Yo ya hice mis modificaciones hace un momento y el extractor ya tomó los cambios después de los 5 minutos que platicaba yo hace un momento, que tiene precisamente el extractor programado volverse a ejecutar y detectar los deltas. ¿Cómo vemos eso precisamente del lado del SQL Server? Yo voy a venir precisamente a mi tablita de _CT. Recuerden que son nuestras tablitas de auditoría. En esta cantidad de registros no lo voy a poder ver tan fácil, pero aquí yo sí puedo ver precisamente los datos que yo cambio, ¿no? Y por acá ya tengo precisamente el registro que yo inserté y me va indicando qué fue lo que yo estuve modificando, ¿no? Entonces, de igual manera, como nosotros podemos trabajar ahora del lado de catálogo para poder empezar a visualizar cómo consumimos ya estos datos de una manera muy amigable, sin desarrollar código ni mucho menos. Entonces yo voy a venir del lado del catálogo, voy a entrar a la pantalla principal. Y vamos a pensar que soy un usuario totalmente nuevo en la empresa. Es mi primera semana y ya tengo la encomienda interesante de hacer un reporte global de ventas. Yo conozco cómo utilizar el catálogo, pero de aquí en adelante no conozco todos los datos. Es mi primera semana, entonces estoy familiarizándome un poquito con los procesos. Pero alguien ya pidió el reporte global de ventas y entonces necesito precisamente empezar a utilizar mis conocimientos del catálogo. Cuando yo entro al catálogo, primeramente lo que voy a ver es esta cantidad interesante de tarjetitas, que de aquí en adelante las vamos a conocer como entidades de datos. Las entidades de datos están formadas por una tabla y un archivo, por 3 tablas, 4 tablas, y esas tablas pueden venir de diferentes fuentes y dar como resultado una entidad dentro del catálogo. Dentro del catálogo nosotros también vamos a ser capaces de ver, por ejemplo, 3 métricas interesantes. La métrica de operacionalidad, que nos dice qué tanto se están cargando los datos, qué tanto se actualizan, qué tanto comentan, porque se puede comentar dentro de un mismo dato. Y luego tenemos la métrica de calidad. Como yo les platicaba, la métrica de calidad nos permite a nosotros visualizar precisamente qué tan limpios o qué tan sucios están los datos. La métrica de calidad, si bien no cambia o no modifica los datos, nos permite visualizar a nosotros qué tan buenos son los datos que estamos llevando, le estamos presentando al catálogo de datos. Y por último tenemos la métrica de popularidad. La métrica de popularidad lo que hace es decirnos, oye, este dato sí se utiliza mucho para nuevos reportes, para crear nuevas entidades. Este dato se está utilizando mucho dentro del repositorio y eso beneficia al usuario para que el usuario vea estas 3 métricas y diga, perfecto, este dato se actualiza constantemente, tiene buena calidad y además es popular dentro del repositorio. Creo que lo puedo llevar yo también hacia mi consumo dentro de mis reportes operativos o ejecutivos inclusive, ¿no? Entonces, tengo yo demasiadas entidades. Yo lo que voy a hacer primeramente es empezar a acotar mi búsqueda. Yo puedo decirle, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una búsqueda global, por la venta global que tengo que hacer yo de mi reporte de la venta global. Entonces, precisamente aquí yo lo que voy a hacer es venir de este lado y buscar dentro de la entidad de World Wide Sales, que es la primera que yo veo cuando acoto mi búsqueda a 4 entidades por la palabra clave global, si los datos que están aquí me van a servir. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a venir a la entidad y de entrada yo veo un nombre técnico. Nombre técnico, ¿por qué? Porque las personas técnicas somos las que hacemos las fuentes de datos y les ponemos nombres técnicos. Pero también veo por aquí una descripción de negocio. Esa descripción de negocio me va a permitir a mí darme una idea de qué se trata el dato que está aquí dentro, ¿no? Inclusive veo por ahí un data owner con quien yo me podría acercar si tengo alguna duda con respecto al dato que estoy visualizando. Y están las etiquetas. Si se fijan, la etiqueta de global precisamente está ahí, porque esa fue una de las palabras que yo utilicé para hacer la búsqueda de mis datos.
Veo por acá las métricas que platicábamos hace un momento. No son muy alentadoras, pero vamos a ver un poquito de qué se trata el dato que teníamos aquí, ¿no? Yo le hago un zoom dándole clic hacia la entidad y yo puedo, por ejemplo, subirla al carrito de compras. Recuerden, catálogo es una tienda virtual de datos. Puedo ver el linaje como tal, el linaje de dónde sale el dato, desde Replicate, cuál es la fuente que pasa, cuáles son los procesos que me llevaron a construir hasta la entidad que yo estoy visualizando. Puedo ver un ejemplo de los datos, inclusive si no me es suficiente verlos por la interfaz web, yo lo puedo hacer, lo puedo llevar hacia un CSV o hacia un archivo Excel. Puedo ver un perfilado, cardinalidad, número de nulos, valores máximos, valores mínimos, e inclusive un perfilado por campo. Y puedo ver cómo se relaciona con otras entidades dentro del repositorio. La verdad es que esto me es muy útil para mí, que es mi primera semana. Una de las cosas que realmente me gustaría también destacar es que si yo veo que este dato no me sirve, no pasa nada. Yo puedo venir por este lado y decir, oye, quiero empezar a buscar por otra palabra clave. Y vamos a pensar que yo ya tengo los datos que ya considero que son necesarios. ¿Cómo yo los llevo hacia un reporte? Es muy sencillo, simplemente yo los llevo desde aquí, desde la tarjetita o desde la entidad en el carrito de compras. Yo le voy diciendo, oye, agrégalo al carrito de compras. Y una vez que yo me sienta contento con lo que ya tengo en mi carrito de compras, tal cual como si estuviera haciendo una compra en línea, yo lo puedo llevar hacia una nueva entidad, lo puedo publicar a ClickSense, lo puedo publicar a Tableau o lo voy a publicar a Power BI. Yo lo voy a publicar a ClickSense por ser la herramienta de la casa. Voy a crear una nueva aplicación y a partir de esta aplicación, yo lo que voy a poder hacer es generar reportes a partir de estos datos que estoy tomando del catálogo. En este momento lo que hace el catálogo es empaqueta todos esos datos que yo seleccioné y se los presenta a ClickSense. Del lado de ClickSense, yo lo único que le voy a pedir a ClickSense es precisamente que genere insights, que empiece a generar insights con el motor asociativo que ya tiene de todos los campos que trajo desde el catálogo para empezar a tener algún reporte que me pudiera servir. Si no me sirve o si yo veo que algo de los datos que están aquí no son útiles, no pasa nada, simplemente lo cerramos y continuamos nuestra búsqueda dentro del repositorio. Y bueno, con esto es justamente el mensaje que yo quería que se llevaran, que vean lo simple que es operar la plataforma. Podemos ir a mucho detalle de cada una de las herramientas. La verdad es que aquí lo vimos muy rápido, pero para cada uno de los casos de uso que ustedes tengan, nosotros podemos con mucho gusto hacer una presentación que sea mucho más focalizada a sus necesidades de negocio. Y bueno, le devuelvo la palabra a Rodrigo. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio a nombre de Click. Gracias también a todo el equipo de Seidor. Gracias. Buenísimo, Gerardo. Muchas gracias por la demo. Muchas gracias por el ejemplo que vimos el día de hoy. Clarísimo para el vivo. Nada, adicional a esto y ya para cerrando y para redondear el evento, cualquier consulta que tengan, cualquier pregunta que nos quieran hacer, la pueden hacer al botón de chat que tienen en el evento. Luego esas mismas van a ser respondidas, ¿sí? Por supuesto también, muchas gracias para ustedes por estar del otro lado, por acompañarnos siempre en nuestros eventos. Para nosotros es muy importante que nos puedan acompañar, así también podamos seguir creciendo junto con ustedes. Lo último también para comentarles, en el chat les va a salir un pequeño brochure, van a poder encontrar más herramientas con las que trabajamos y con las que trabajamos día a día en Seidor. Así que cualquier consulta que tengan, pueden contar conmigo y obviamente con todo el grupo Seidor para poder apoyarlos en el día a día de sus trabajos. Gracias nuevamente y que tengan una buena semana.